En OndaCeroJaén.es, la radio que se mueve contigo. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de docentes, vamos a hablar de educación. Y es que verán ustedes, en nuestra provincia tenemos a una de las mejores docentes del mundo. Ella se llama Lourdes Jiménez, es directora del Colegio Padre Manjón de Sorihuela del Guadalimar y ha sido una de las elegidas de todos los participantes en esta distinción a nivel internacional, en la que concurren un total de 110 países. Lourdes Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Encantado de tenerla aquí con nosotros. No es habitual recibir a un galardonado a nivel internacional, así es que nos sentimos satisfechos doblemente. El placer es mío. Bueno, decía, ¿dónde radica el secreto para conseguir tal distinción? Que evidentemente pues concurren 110 países, participantes de 110 países, no será una tarea fácil. Mira, John Dewey dijo que la educación no era la preparación para la vida, sino que era la vida en sí misma. Y yo creo que la misión de la educación y de la escuela pues debe ser principalmente y prioritariamente preparar al alumnado para la vida no futura, sino para la vida real de ahora, para que se asome a la ventana del mundo y tome partido de los problemas reales, y para ello hay que despeinar el sistema, salirse del libro de texto que nos tiene actualmente todavía, muy a mi pesar, anclados a esa pedagogía que se basa como herramienta pedagógica estrella, ese libro de cualquier editorial, que hay muchas, y creo que principalmente lo que hago es precisamente eso, utilizar el libro de texto como una herramienta más dentro del aula, pero sobre todo emplear múltiples tareas y formas de evaluar y de proyectar un mismo contenido. La innovación a la hora de aplicar la metodología en el aula quizás sea una de las claves, ¿no?, por las cuales le han concedido esta distinción. Sí, la innovación, sobre todo en entender que el alumnado aprende por repetición, pero si repetimos el mismo contenido de la misma forma siempre, al final solo estamos premiando al alumnado que es bueno en esa forma de aprender. Por lo tanto, hay que plantear diversas formas de aprender con tareas múltiples que vayan encaminadas al desarrollo integral del alumno. Y, por ejemplo, pues se puede trabajar también lengua teniendo una radio o televisión escolar, o ciencias naturales teniendo un gallinero y un huerto en el colegio. En estos tiempos actuales, no sé si la innovación es algo habitual. ¿Cómo es un día normal en su colegio o en su clase? La innovación es algo que sea nuevo para el alumnado, es decir, no es algo que hayamos inventado ahora, sino que ya Montessori, Piaget y otros pedagogos lo llevaban diciendo hace muchos años. Algo innovador es algo que sea novedoso para el alumnado, que genere sorpresa y que genere emoción en el alumnado, capaces de atraer su interés y su curiosidad por el aprendizaje. Un día en mi escuela yo lo que hago es erradicar el horario estipulado por asignaturas, y lo que hago es sustituir esas asignaturas por talleres competenciales que vayan encaminados a desarrollar pues, los objetivos y elementos curriculares de cada asignatura. Así, por ejemplo, en el área de lengua tengo el taller de radio y televisión escolar, o el taller de reparaciones ortográficas, el taller de teatro, el taller de gramática y literatura, o el taller de lectura placentera. O en matemáticas tenemos olimpiadas matemáticas, Masterchef y cocina, educación vial o primeros auxilios para trabajar las matemáticas. Cada taller, por supuesto, tiene asociada un porcentaje de la nota final de esa asignatura, y luego con esas rúbricas y con esos estándares que van asociados a cada taller concluimos con la nota final de cada materia. No resulta fácil en estos tiempos que corren captar la atención del alumno, una atención que está dispersa debido a los múltiples estímulos, sobre todo el tema de las nuevas tecnologías, los diferentes medios de comunicación, en fin, que no es fácil. ¿Cómo capta la atención del alumno? El niño y la niña son ¿Cómo les motiva? El niño y la niña son seres curiosos por naturaleza, a los que les gusta aprender en acción y en movimiento. Pienso que a pesar de que las pantallas, y además que están muy mal suministradas en estos tiempos que corren, están haciendo un gran daño porque dan o proyectan una hiperrealidad inmediata al niño y a la niña, por lo tanto cada vez son más nerviosos, más inquietos, quieren las cosas de forma inmediata, las quiero ahora y ya.
Pero es cierto que frente a la naturaleza, creo que si a un niño le diéramos a elegir entre la naturaleza y una pantalla, sin duda elegiría siempre la naturaleza. Para captar la atención del alumnado basta con darle, como decía antes, cosas nuevas para él y para ella, y afortunadamente hoy para ellos lo novedoso es la naturaleza. O sea que tener, por ejemplo, como te decía, un gallinero en el colegio es algo tremendamente atractivo para ellos. Hacer teatro, trabajar con la danza, cocinar en el aula o, por ejemplo, hacer aprendizaje-servicio en el que ayudemos al contexto próximo a desarrollar determinadas acciones, es algo que es muy atractivo para el alumnado porque ve proyectado y siente de forma útil para lo cual ha estudiado, se ha esforzado en determinada tarea. Evidentemente hay, sin embargo, unas normas a las que todo docente se debe, ¿no? Como está ahí la Ley de Educación, en Andalucía igualmente, hay unas normas de las que no se pueden salir, evidentemente. ¿Cómo compatibiliza esta situación? Evidentemente no podemos saltarnos las normas. Lo que está claro es que la legislación nos marca unos elementos curriculares, unos objetivos y unos contenidos a trabajar en cada asignatura para cada nivel y para cada curso escolar. Eso hay que trabajarlo, da igual el vehículo a través del cual lo consigamos, pero hay que trabajarlo y evidentemente yo lo trabajo, yo cumplo con esos elementos curriculares. Lo que no nos dice la norma es cómo alcanzarlo y para nada nos obliga a que tengamos o que tenga que ser a través de un libro de texto. Y es más, las últimas legislaciones nos están diciendo sobre papel que tenemos que potenciar la inteligencia emocional y favorecer las inteligencias múltiples, trabajando las competencias clave, con lo cual el libro de texto ya nos está indicando que por sí mismo no puede cumplir todo esto y que por apuntes evidentemente no se puede enseñar a vivir. ¿Hacia dónde debe ir la escuela en este siglo XXI? ¿Hacia dónde debe caminar también la docencia? Porque claro, decía, es que huyo de los libros de texto en mi aula, pero claro, no se puede ser ajeno a los libros de texto. La docencia debe caminar hacia el descubrimiento de las capacidades y talentos. ¿De cuáles? De todos los que hay en nuestra clase. ¿El libro de texto es útil? Por supuesto que lo es, porque el libro de texto es una herramienta más. Y ese libro de texto nos va a ayudar, por ejemplo, a aprender a conocer, a ese aspecto teórico que indiscutiblemente tienen que adquirir nuestros alumnos en determinada materia. Pero es que además del aspecto teórico está el aspecto práctico, ese aprender a hacer, está el aspecto social, el aprender a ser mejores personas y el aprender a vivir juntos. Y esos tres aspectos últimos de los que hablo no los contempla el libro de texto, con lo cual el libro de texto es útil, por supuesto que lo es un recurso más para ese aprender a conocer, ese aspecto teórico asociado a la memoria, asociado al coeficiente intelectual, asociado al trabajar ejercicios mecánicos y reproductivos, pero el resto de aprendizajes, ese aprender a hacer, a ser y a vivir juntos, debemos trabajarlo desde diferentes perspectivas y proyectos. Evidentemente también están las calificaciones, que ahora con la ley CELA, etcétera, bueno, pues están también a la orden del día y hay debate abierto en torno a esas calificaciones que considero que debe ser solo marcar el camino, ¿no? No debe ser tampoco una pauta eterna. Las calificaciones deben estar. Si no hay una calificación, es imposible determinar o poder mostrar si el alumnado cumplió con los objetivos que nos está pidiendo la legislación. Ahora bien, si hemos cambiado la forma o cambiamos la forma en la cual estamos enseñando, cambiamos por tanto nuestra metodología, también tenemos que cambiar la forma en la que evaluamos. Y si yo estoy haciendo un teatro en el aula y después solo evalúo una prueba escrita, un examen escrito, estoy equivocándome. Porque si yo le pido a mi alumnado que se esfuerce en hacer un teatro, que se esfuerce en cocinar o que se esfuerce en cultivar un huerto, también tengo que tenerlo en cuenta a la hora de evaluarlo. Pues Lourdes Jiménez, una de las mejores docentes del mundo. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en nuestros estudios, en este programa, en esta edición de Más de Uno para la provincia de Jaén en Onda Cero. Muy amable. El placer es mío. Un abrazo. Y no se marchen, tenemos más cosas que contar.